Streaming Channel presenta todo lo que debes saber de la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy en Streaming Channel hablaremos de un tema que tiene en vilo al mundo entero: la invasión que Rusia está materializando en Ucrania. Un conflicto bélico que en pocos días se convirtió en el terror de muchos que vaticinan una tercera guerra mundial, nuclear y devastadora. Bien sabemos que el foco principal de esta guerra es por la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú aún considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control juzga vital para su seguridad, a tal punto que Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Ahora bien, ¿el plan de Putin termina en Ucrania? Todo parece indicar que no, y que se trata de un paso más en una marcha más larga en la restauración del Imperio ruso. Hoy te traemos una secuencia de datos y hechos que ocurrieron en el pasado, que pueden ayudarnos a entrar más en contexto sobre el tema. Cabe resaltar que dichos datos fueron aportados públicamente por el reconocido periodista Nacho Montes de Oca, quien además es experto en geopolítica. Este profesional de la comunicación escribió un hilo en su Twitter donde se pronostica lo que podría suceder si Rusia concreta su invasión. Aquí vamos. El fin del Imperio Soviético comenzó en noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín y finalizó en julio de 1991. Con la disolución del Pacto de Varsovia, en los años siguientes, Europa Oriental se liberó del yugo y sumó casi en su totalidad a la Unión Europea y la OTAN. Todos creyeron que el imperio se había terminado, pero Putin llegó para demostrar que luego de la derrota soviética, Rusia comenzó un lento camino de reconstrucción de su área de influencia. En ese camino, Ucrania solo es una parada, salvo que sea detenido. No es la última. El 1 de julio de 1992, la sucesora de la URSS, la Comunidad de Estados Independientes, creó la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSS. Era un intento tímido de confrontar con la OTAN, tanto que se inspiró en sus estatutos de defensa colectiva y hasta en su bandera. Al principio, la OTSS estuvo formada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán y Georgia. En 1999, Uzbekistán, Azerbaiyán y Georgia dejaron la organización, pero para ese momento había entrado Serbia como observador. Era un mini pacto de Varsovia, formado por ex repúblicas soviéticas que de alguna manera resistían el deseo de liderazgo ruso en su periferia. Rumania, Hungría, Polonia y los países bálticos corrieron a integrarse a la OTAN. Rusia no pudo frenarlos. Aún no tenía con qué. Rusia estaba furiosa por lo que consideraba una amenaza al ver que esos países no solo pasaban a ser integrantes de la Unión Europea, sino que además se colocaban bajo el paraguas militar de la OTAN. Todavía no podían hacer nada, ya que tenían que tejer alianzas y rearmarse. En tanto Rusia atravesó la crisis económica y política de transformación hacia el capitalismo, la OTSS fue nada más que un grupo de países que se juraban defensa mutua y realizaban ejercicios conjuntos de tanto en tanto. Pero desde 2008 empezó a entrenar y mostrar su músculo de poder. En julio de 2008, Putin ordenó la invasión de Georgia usando el paraguas de la OSTC y la excusa de la defensa de la población prorrusa de Osetia del Sur y Abjasia. Arrasó al ejército georgiano y creó dos repúblicas que solo reconocen Moscú y sus aliados. Fue el primer paso. Occidente, interesado en convertir a Rusia en un mercado ampliado, casi ignoró el riesgo detrás de la invasión a Georgia y la amputación de su territorio para crear dos repúblicas que eran en realidad satélites de Moscú. Putin luego les dio otra oportunidad para que reaccionaran. El 23 de febrero de 2014, Rusia invadió el territorio ucraniano en Crimea, otra vez en defensa de los intereses de la población local identificada culturalmente con los rusos. Fue la excusa. Putin se instaló en Occidente y siguió sin entender el juego de las justificaciones. Y de hecho, hubo otra señal previa, cuando Ucrania intentó ingresar a la Unión Europea en 2012. Con apoyo ruso, las regiones del Donbass iniciaron una insurrección y el conflicto que derivó en la invasión de Crimea. Putin no quería a Ucrania en la esfera europea y avisó con tropas. Hubo otras señales antes de la actual invasión a Ucrania.
Sucedió cuando Armenia y Azerbaiyán se enfrentaron por el enclave de Nagorno-Karabaj. En septiembre de 2020. Parecía que Armenia iba a ser derrotada, pero Rusia invocó el OTSS e instaló sus tropas de paz en ese país. Hubo más indicios. En enero de este año comenzó un levantamiento en Kazajistán. El presidente kazajo invocó el artículo 4 de la ORSS y en las horas siguientes llegaron 4.000 soldados rusos y tropas de Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. Putin anunciaba de nuevo. Pero la señal más evidente fue el juego de tira y afloja que hizo Putin con Lukashenko, el dictador bielorruso. Desde 1999, ambos países venían negociando integrarse en una misma entidad política. La pertenencia a una misma nación eslava y la defensa mutua eran la excusa. Lukashenko intentó negociar con Putin para que el liderazgo fuera compartido. Pero en 2019, Putin le cerró el ducto de petróleo para su industria petroquímica. El bielorruso amagó entonces un acercamiento con la Unión Europea y hasta mandó señales de querer colaborar con la OTAN. Pero en agosto de 2020, el bielorruso enfrentó protestas masivas e inesperadas por el resultado de las elecciones en las que ganó por 80% de los votos. Los observadores europeos hablaron de fraude. Lukashenko habló con Putin, sospechaba de su socio, pero estaba aterrorizado. Las protestas obedecían un poco a que los comicios fueron un fraude, que muchos estaban hartos del dictador, ya que el país estaba en una crisis económica severa provocada por Rusia al cortarle suministros de gas, petróleo y alimentos. Putin era el problema y la solución. Ante el amague pro-occidental de Lukashenko, Putin solo tuvo que abrir otra vez la válvula de gas y petróleo. El dictador de Minsk se calmó y estuvo listo para obedecer a su Petrodaddy. Lo primero que hizo fue aceptar un pedido para hacer maniobras en la frontera con Ucrania. Vamos entendiendo que el juego de Putin se basa en 3 factores: lograr excusas para ir en ayuda de minorías o gobiernos amigos, usar la OTSS como apoyo y justificar sus acciones con la presencia de un riesgo inminente para sí y sus aliados en un territorio dentro de su alianza. Cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán, Putin organizó ejercicios militares de la OTSS con Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, vecinos norteños de Kabul. Con esa excusa, logró acordar con los talibanes un gasoducto a través de su territorio para llegar a la India y China. Pero la OTSS le sirve además a Putin para crear una imagen de consenso externo y de actitud defensiva, y el pacto militar le permite encontrar el apoyo diplomático en regímenes afines y quebrar en parte el aislamiento internacional que crea con sus sucesivas acciones militares. Si Putin sigue usando la OTSS para su estrategia política, las sanciones se van a tener que ampliar a sus miembros en la medida que se establezcan como parte del bando agresor. Putin no podía ir hacia muy al sur, porque chocaría con los intereses de China, con quien no quiere confrontar. Hacia el norte está el Ártico, al este el mar de Barents. Turquía, que está aliada con Azerbaiyán y es parte de la OTAN, frena su crecimiento hacia el sudeste. ¿Dónde ir? Si Putin quiere vengar las sanciones y el envío de armas a Ucrania, la lógica indica que debe mirar hacia el oeste. Y entonces tenemos que buscar un lugar donde pudiera encontrar una excusa para una nueva escalada de tensiones. Tiene que tener población rusa y un riesgo plausible. Lo cierto es que si Putin quería calentar las fronteras y crear excusas para avanzar en sus ideas militaristas y en su plan para recrear el imperio ruso, va logrando su objetivo. Ahora bien, hubo consecuencias económicas y diplomáticas, pero si el objetivo es imperial, es un costo aceptable. Ese sacrificio nos recuerda que Putin fue formado en la escuela soviética, esa nación que fue capaz de acumular arsenales inmensos mientras se sumergía en el subdesarrollo. El objetivo político es lo que manda. Entender esto es crucial para prever los tiempos por venir. Por la suma de los motivos que fuimos aprendiendo, no es muy útil considerar a Putin un hombre fuera de control. Hay una secuencia lógica, un plan disciplinado que sigue hace años y un propósito concreto, que es convertir a Rusia en un imperio nuevamente a toda costa. Convenció al mundo que es posible de todo, incluso de usar la opción nuclear. Se enfrentó a la OTAN y amenaza con seguir adelante. Está decidido y tiene un propósito claro.
Justamente, la imagen de un líder alienado capaz de un holocausto atómico para responder a sanciones económicas es parte de la leyenda que ha creado y que hace creíble cualquier amenaza que pudiera plantear. Ordenar bombardeos a ciudades consolida su leyenda temible. La convicción de que todo vale para reconstruir el imperio y el orgullo perdido ante el enemigo son más fuertes que cualquier consideración moral. Es una idea común en muchos líderes desde el Khan a Stalin. Putin tiene una lógica y una ruta. Veamos cuál es la siguiente parada. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las producciones que cada semana publicamos para ti. Somos Streaming Channel. Transmitimos emociones. Imagina poder ver lo que quieras en tu pantalla. Streaming Channel es el streaming que lo tiene todo en un solo lugar. Series, películas, documentales, televisión en vivo, lo que quieras lo puedes ver. Impresionante, lo sé. En Streaming Channel, transmitimos emociones.